Buenas noches, mis hermanos y amigos. ¿Puede una persona enojarse? ¿Puede un cristiano enojarse? De hecho, nos enojamos. Pero ¿es pecado enojarse? Mis hermanos y amigos, yo diría que en muchos casos es pecado no enojarse. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, el capítulo 4, quiero leerles aquí, capítulo 4 de la carta a los Efesios, voy a leer desde el verso 22. Miren lo que el Señor nos dice en su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo está hablando a los cristianos de la iglesia en Éfeso y les está diciendo que un distintivo de haber nacido de nuevo, es decir, de ser en verdad cristianos, es hablar siempre con la verdad, y más, dice, en la santidad de la verdad. Porque, mis hermanos, si yo les pregunto ahora, ¿cuál es el pecado que más se practica en el mundo? Algunos pueden decir el adulterio, la fornicación. Sí, son pecados que el mundo practica como si nada. La borrachera, la drogadicción son pecados, pero el pecado reina. El rey del pecado es la mentira. La mentira. Sí, la mentira esa que el mundo nos ha hecho creer, la religión ha hecho creer que hay mentirillas blancas, que son mentirillas que Dios no toma en cuenta. Pero la mentira, hermanos míos, recordemos que Satanás en esencia es un mentiroso y es padre de mentira y tiene inundado al mundo con la mentira en todas sus formas. Como un cristiano no se va a enojar, por ejemplo, cuando hablan de que el aborto es practicable, cuando dicen algo que va contra el Señor, contra su palabra, cuando dicen que la homosexualidad no tiene nada de malo en estos tiempos y que un homosexual puede ser cristiano, una lesbiana puede ser cristiana. ¿Cuándo? ¿Cómo uno no se va a enojar por eso si contradice completamente la palabra de Dios? Ay, de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Y sobre todo cuando son supuestos ministros de la palabra lo que enseñan estas cosas. Molestan porque mienten descaradamente a cambio de poder y dinero, que es lo que se practica en el mundo. Yo veo, por ejemplo, cuántas personas en este mundo viven como su compañía la ira. La ira, ¿no? Estaba leyendo en una revista acerca de este deporte de la UFC y no creo que sea deporte, no creo que sea deporte, ¿no? Darle codazos en la cabeza a un alguien o rodillazos para como querer matarlo, aún en el suelo. Deporte. Entrevistaban a uno de estos luchadores, ¿no? Muy afamado, por cierto. Decía él que antes de entrar en una pelea se acordaba de todo lo malo que le habían hecho, de todo lo injusta que había sido la vida con él. Se llenaba de ira y entraba a matar al contrincante. De hecho, muchos han muerto por eso.
Cuando alguien nos miente, nos molesta. Cuando alguien miente acerca de nosotros, derramando chismes traicioneros, molesta, llena de enojo. Sí, molesta. Miren, Pablo dice aquí, airaos. O sea, podemos enojarnos por estas cosas. Airaos. Enojarse no es pecado. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando la ira, escúcheme bien mis hermanos, cuando la ira llena nuestro corazón y lo almacenamos ahí, ya un día, ya le estamos dando lugar al diablo. 2 días, 3 días, meses, oh Dios mío, le damos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque la ira es la tierra, el abono, para que la raíz de amargura penetre hasta lo profundo de nuestro corazón. Y ya nuestra vida ya no brille con gozo, porque la amargura hace presa de nosotros. ¿Debido a qué? A que seguimos airados contra alguna persona o algunas personas. La ira, hermanos míos, enferma. Sí, la ira enferma. La ira puede matar a una persona. Matar, ¿no? Hace unos meses atrás estaba fuera de un establecimiento y una persona que había comprado una licuadora en ese lugar, o sea que a los 2 días de haber comprado la licuadora empezó a fallarle. Entonces, él fue al local para hacer uso de la garantía y que se la arreglen o le den una nueva. El vendedor le decía que en eso no cubría la garantía, pero si el asunto era interno, era de fábrica, que no le cubría la garantía. O sea, usted me mintió, le decía aquel señor que había comprado la licuadora. Usted me mintió. Pero el vendedor, no, era mentira. Los vendedores mienten. Sacó este hombre la licuadora y se la tiró por el suelo, lleno de ira. Si ese hombre hubiese tenido un revólver o un cuchillo, capaz que lo mataba o lo agredía. La ira hace eso. En un momento de ira, el hombre pierde la cabeza y puede matar a alguien, como ha pasado en muchos casos. En muchos casos. Una esposa, en un momento de ira, de ver tanto maltrato de su esposo, como ha sucedido, de repente durmiendo, le da una puñalada o un balazo. Ha pasado un momento de ira. O un esposo que viene enojado, lleno de ira del trabajo, llega a su casa y como no pudo explotar contra quien lo ofendió en el trabajo, llega y derrama su ira contra su esposa, dándole golpes, y a veces también hasta matarla. Pasa. En un momento de ira, a la persona que se ama se le puede hacer daño. La ira, hermanos míos, cuando hace presa de una persona, se adueña de ese corazón y la amargura fluye por los poros de esa persona. Airaos, pero no pequéis. Sí, hay cosas que pueden enojarnos y hay cosas que deben enojarnos. Hermanos en la fe, nosotros tenemos una ventaja tremenda contra las personas que no son creyentes. Tenemos una ventaja tremenda con las personas que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, puede controlarnos, nos da el poder, la capacidad para manejar la ira. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Sí, hay cosas que enojan. La traición de un amigo o de una amiga. La traición duele y enoja. Nos sentimos enojados contra esa persona. Y queremos también hablar mal de esa persona y airarnos y decir un montón de cosas y pudiéramos llegar a agredir a esa persona. La ira es así. La ira. ¿Y saben quién es el que está contento con que estemos llenos de ira? Satanás. Pero hermanos, la ira nos destruye. Si nosotros dejamos lugar al diablo, la ira nos va destruyendo poco a poco, hasta que se convierte en una enfermedad física y emocional.
Hay mucha gente, hermanos, en la fe, muchos creyentes que aún tienen problemas mentales porque han guardado ira y la guardan. Y a veces hasta se sienten orgullosos de eso. Miren, en el Salmo 37, un precioso salmo de los de David, Salmo 37, voy a leer aquí, mis hermanos, los versos, o el verso 8. Salmo 37, verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. Porque si no dejamos la ira, hermanos en la fe, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos llegar a la iglesia y alabar al Señor? Podemos simular que alabamos y alzamos los ojos, cerramos los ojos y decimos gloria a Dios. Pero esa ira aquí, esa ira guardada, no dejará que nosotros disfrutemos del gozo de alabar y adorar al Señor. Porque estamos llenos de amargura, ira contra algo, contra alguien. A veces creemos que la injusticia de la vida, ¿no? Tantas cosas, nos amargamos y nos frustramos. Yo les pregunto, mis hermanos en la fe, en el amor del Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que acostarnos llenos de ira? ¿Por qué tenemos que levantarnos llenos de ira? ¿Por qué? Si eso rompe mi relación con el Señor. Dios no la rompe conmigo, yo la rompo con Él. Porque al guardar ira, la comunión con el Señor deja de ser. No hay comunión con Dios. No es que el Señor nos ha abandonado, nosotros abandonamos a Dios. No puedo orar con tranquilidad, no puedo orar con confianza, no puedo tener fe, no puedo leer la palabra, no puedo escuchar la predicación con confianza y fe. No la puedo escuchar. Cuando escucho la palabra de Dios siempre es para aquel con el que estoy airado. Esto dice la palabra de Él, pero no para mí. La ira nos hace daño. La ira hace que explotemos contra nuestros hijos, contra nuestra esposa, contra nuestros amigos, contra nuestros compañeros. Una persona llena de ira, hermanos, donde quiera que va, transporta amargura. Transporta amargura. Un cristiano lleno de ira no puede, escúchenme bien, no puede hablarle a otros de Cristo. Y ese es el objetivo mayor de Satanás, inutilizarnos. Ya nos llenó de ira, ya tiene amargura, ese cristiano queda inútil. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No, en el amor del Señor no podemos nosotros guardar ira contra nadie. Contra nadie. Pastor, es que usted no conoce el caso. Él se lo merece, ella se lo merece. No, mis hermanos. Cristo nos perdonó completamente, su amor cobijó completamente nuestra vida y nosotros le hicimos más ofensas a Dios que nadie. Pero sin embargo, Él nos perdonó. Él nos perdonó. Si vosotros no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco yo os perdonaré, dice el Señor. Por eso, en el amor de Dios, límpiese de esa ira. Sí, yo recuerdo que cuando alguna vez me enojé con alguien y me airé, de manera que decía, le hablaba y pensaba mal de esa persona que había hablado mal contra mí, que me estaba haciendo daño con lo que decía. Bueno, eso me molestaba y me llenaba de ira. Cada vez que iba a orar, veía la foto de esa persona. Cada vez que iba a leer la Biblia, veía la foto de esa persona en mi cabeza, aparecía esa persona. Y era Dios diciéndome, perdona, perdona, saque esa ira. Hermanos en la fe, la ira, oh Dios mío, rompe mi corazón y no puedo hablar con mi Dios. Si usted se llena de ira y vive con la ira, dígame, ¿qué bien le hace eso en su vida? Para nada, para nada. Miren, en el libro de Proverbios, cada libro de Proverbios, hay dos versículos que quiero leerles en esta noche. Proverbios 14:29 primero. 14:29. Miren lo que la palabra del Señor nos dice. El que tarda en airarse es grande de entendimiento,
Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y miren el otro, 16:32 del libro de Proverbios. Fíjense, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Está hablando aquí Salomón de el que puede manejar la ira. Sí, hermanos, hay cosas que deben enojarnos, pero manejarnos en el amor de Dios. Cuando algo nos quiera hacer enojar, y más aún dormir con ese enojo, piense de esta manera, mi hermano. Piense de esta manera. Mire lo que se pierde si usted se llena de ira. La bendición de la protección de Dios. No porque Dios no quiera protegerlo, sino porque al llenarse de ira, usted como que se sale de la mano de Dios. Sus decisiones no serán las buenas. Oh, sí. Su manera de pensar se verá obstruida. Sus razonamientos serán oscuros, porque la comunión con Dios se pierde. Por eso, hermanos, en la fe, no podemos dejar que la ira gobierne nuestras vidas con la amargura. No podemos dejar eso. No podemos dejar de hacerlo. Así que yo les digo, mis hermanos en la fe, nuestro Dios, oh, sí, Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Miren lo que dice el Salmo 30, el verso 5. Salmo número 30, el verso 5, leo. Porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Dios está airado con aquel que peca contra Él, con aquel que no toma en cuenta la muerte de Jesús. Sí, Dios derramará su ira un día en el infierno por todos aquellos, con todos aquellos que viviendo en esta tierra y escuchando que Cristo es el Salvador del mundo, no quisieron seguirlo. Se enorgullecieron de su religión, se enorgullecen de su religión, pero no toman en cuenta al Hijo de Dios. No les importa lo que el Hijo de Dios dijo o dice. No les interesa, no quieren leer. Prefieren escuchar lo que la religión les manda y no lo que Cristo dice. Pero en el infierno arderán todos aquellos que, cerrando su oído a la verdad de Jesús, al que murió en la cruz, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Si usted, amigo, amiga, si usted no toma en cuenta al que murió en la cruz y prefiere seguir con su religión, bueno, la ira de Dios, al usted morir, así la gente diga, o los que queden vivos digan, descanse en paz, usted no descansará en paz, porque en el infierno nadie tendrá paz. La ira de Dios será derramada y serán castigados todos aquellos que no han tomado en cuenta al Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ya su perdición está cerca. No deje que la ira de Dios venga sobre usted. Si al morir usted muere sin Jesús en su corazón. Sí, si usted muere sin Jesús en su corazón, la ira de Dios hará presa de usted. No lo olvide. Dios no quiere derramar su ira sobre usted. Abra su corazón a Jesús. Expulse la religión de su corazón y dígale a Jesús, sálvame, perdóname, ayúdame. Y Jesús lo hará. Y la ira de Dios será quitada de su vida. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.